¿Qué tal, jóvenes? Esta sería la sexta clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estaba hablando al respecto de, bueno, era teoría de gases y estábamos hablando de algunos ejemplos al respecto de la ley de Boyle. Como recuerdan, la ley de Boyle se refiere o es aquella que habla de la presión y del volumen que ocupa un gas cuando la temperatura es constante, o sea que la temperatura no está cambiando, ¿ok? Al respecto de esto, este, vamos a ver otros ejemplos para que les pueda quedar un poquito más claro. Ya nada más pasando estos ejemplos, ya vamos a pasar con las siguientes leyes de los gases, ¿sale? Fíjense, ahí está el ejemplo. Vamos a hacerlo chiquito y vamos a activar la otra aplicación. Ahí está. Ok, fíjense. Vamos a ver para que quede un poquito más bonito. Hasta ahí. Ujú. Fíjense, este es el ejemplo entonces. Nos dice que un gas que ocupa un volumen de 725 mililitros a una presión de 0.97 atmósferas se deja expandir a temperatura constante hasta alcanzar una presión de 0.541 atmósferas. ¿Cuál es el volumen final? Entonces, deben de recordar, para poder comenzar con este ejercicio, vamos a anotar nuestra fórmula. Recuerden que la fórmula nos dice que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ok? Esta es la fórmula que tenemos que utilizar primeramente. Ahora, también deben de recordar que se supone que nos está diciendo que es un volumen, o sea, es un gas que tiene un volumen de 725 mililitros. Entonces, este es este. A una presión de 0.9, que es esta. Se deja expandir a temperatura constante hasta alcanzar una presión de 0.541. Significa que también tenemos este. ¿Sale? ¿Cuál es su volumen final? Ya con eso te está diciendo volumen final. También pueden encontrar esta ecuación como presión inicial y presión final. Es lo mismo. Presión inicial, presión final, volumen inicial, volumen final. ¿Sale? Ahora, vamos a utilizar entonces lo que ya sabemos para poder despejar la fórmula. Nos está diciendo también que entonces sería volumen 2 es igual, que sería este. Este recuerden que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces te queda como presión 1 por volumen 1 entre la presión 2. Esto sería igual a la presión 1, que la presión 1 en este caso se las había marcado aquí. Esta es la presión 1. Perdón, acá. Déjenme borro eso. Ahí está. La presión 1 es esta. Presión 1, que sería 0.97, ¿qué? Atmósferas. Bueno, voy a dejar eso y vamos a poner ahorita otro colorcito. Y eso va multiplicado por el volumen 1. El volumen 1, que sería este, es el inicial, son 725 mililitros. Este es un 5, ¿eh? Entre la presión 2. Deben de recordar que la presión 2 nos la está dando también el ejercicio. La presión 2 sería esta. Presión 2. 0.4541 atmósferas. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Nosotros recuerden que primero se multiplica, luego se divide. Algo importante también que deben de tomar en consideración es el hecho de las unidades. Recuerden, dado el hecho de que aquí es atmósferas con atmósferas, se van a eliminar o se van a hacer uno y nos va a quedar en mililitros, que tiene sentido porque ese es el volumen que estamos buscando. Entonces, vamos a calcularlo utilizando nuestra calculadora. Recuerden que les pongo la calculadora únicamente para que ustedes también recuerden cómo hacerlo. Realmente es algo bastante sencillo, ¿sale? Nada más déjenlo agrego al OBS. Ok, ya tenemos nuestra calculadora, entonces vamos a calcular lo que tenemos que hacer. Nos dice que es
7 multiplicado por 725 igual entre 0.541. Ah, caray. Igual. Será 1299.9. Vamos a anotarlo. ¿Dónde está mi lápiz? 1299.907, digamos. Y estos serían mililitros. Y ya terminamos el ejercicio. ¿Verdad que está bastante sencillo? Nada más deben de recordar el hecho del despeje de estas ecuaciones. No importa si es el final o el inicial, nada más recuerden hacer adecuadamente el despeje. Y el despeje siempre va a ser igual, ya sea el volumen o ya sea la presión, siempre va a cambiar en división, siempre va a dividir. ¿Ok? Vamos a ver otro ejercicio. Ahora vamos a ver el segundo, que está también en el archivo que les puse de PowerPoint que está en la parte de arriba. ¿Sale? Vamos a ver. Miren qué bonito. Ahora, una muestra de gas amoníaco ejerce una presión de 5.3 atmósferas a 46 grados centígrados. ¿Cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce una décima parte de su valor inicial a la misma temperatura? Ok, fíjense aquí. Nosotros tenemos que utilizar exactamente lo mismo. En este caso voy a hacer un pequeño diagrama para que sea un dibujito, para que se den cuenta de qué está pasando. Fíjense. Nos dice que una muestra de gas amoníaco ejerce una presión de 5.3 atmósferas a 46 grados centígrados. Entonces, digamos que yo voy a diseñar ahorita un recipiente. No es una esfera porque me da la gana que sea una esfera. Vamos a poner hasta su basecita, ¿no? Y dentro de aquí hay amoníaco, NH3. Ahora, nos dice que dentro de este hay una presión, o sea que sería mi presión 1, ¿de qué? De 5.3 atm, ¿sí? Nos dice que esto está, nada más como un dato, nos dice que la temperatura está a 46 grados centígrados, ¿ok? Así. Ahora, dado el hecho de que estamos todavía viendo, bueno, todavía estamos viendo la ley de Boyle, todavía no podemos estar avanzando cuando utilizamos temperatura, que eso sería ya la siguiente ley, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces todavía no vamos a pasar a eso, pero vamos caray, aquí se les está tapando. Ahí está. Pero igual nosotros vamos a utilizarlo de una forma, pues lo más decente posible para poder llegar a lo que queremos llegar, ¿sale? Ok, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a suponer primero un volumen. ¿Por qué vamos a suponer un volumen? Yo con la otra ley puedo calcular, por ejemplo, cuál sería la temperatura o puedo calcular una segunda presión. Pero en este caso lo que nos está diciendo sería el volumen. Entonces, como nos está pidiendo el volumen y no nos está dando un volumen inicial, nosotros vamos a suponer un volumen. ¿Por qué? Porque nos está dando el valor de que se está reduciendo el 10%, ¿ok? O sea, fíjense en lo siguiente. Dice, este contenedor que tiene a 5.3 atmósferas, ¿cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce una décima parte? O sea, lo que nos está pidiendo en este caso sería la presión 2, porque yo no conozco cuál sería la presión 2, pero nos está diciendo que qué pasaría si se reduce una décima parte el volumen que tiene. Ok, ¿qué significa esto? Fíjense, vamos a suponer que tenemos una cantidad inicial en volumen. La cantidad inicial sería nuestro volumen 1. Digamos que yo por hacerlo más simple, yo digo que tengo 1000 mililitros. Y ese sería mi volumen 1. Significa que, ¿cuál sería mi volumen 2? Mi volumen 2 sería, exactamente, dividirlo entre 10, o sea, son 100 mililitros. Recuerden que nos está diciendo aquí, ay, esperen,
Ahí está. Ahí está. Esperen. Disculpen problemas técnicos con la tabletita. Pero bueno, ya volvimos. Como nos está diciendo que reduzcamos un 10%, deben de tomar en consideración que inicialmente, que sería nuestro volumen 1, es de 1000 mililitros. Entonces, ¿qué pasa cuando lo reduces al 10%? Que reduces a una décima parte. O sea, es como multiplicar 1000 por punto 10. 1000 por punto 10 te da 100 mililitros. Entonces, lo que nos está pidiendo sería, ¿cuál sería tu presión 2? Ah, ok. Entonces, yo ya sé también cuál es mi ecuación. En este caso sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, yo ya conozco cuál sería en este caso qué. Mi presión 1, mi volumen 1 y mi volumen 2. Lo que estoy buscando es mi presión 2. Entonces sería presión 2 es igual a qué? A presión 1 multiplicado por el volumen 1 entre, recuerden que está multiplicando, pasa dividiendo, entre el volumen 2. ¿Ok? Entonces, la presión 1 en este caso sería de 5.3 atmósferas. El volumen 1, recuerden que inicialmente yo le quise poner que tenía 1000 mililitros. Aquí puede ser la cantidad que quieran, siempre y cuando lo reduzcan al 10%. Recuerden eso. Ahorita van a ver por qué. Entre el volumen 2. El volumen 2, recuerden que eran 100 mililitros. Igual. Ok, nos vamos a la calculadora. Y recuerden que sería 5.3 por 1000 entre 100. Y nos da 53. ¿53 qué? Recuerden que las unidades, mililitros, nos queda en atmósferas. Ok. Ahora, ¿por qué sucede esto? Deben de recordar que la presión, como se está reduciendo el volumen un 10%, entonces siempre va a aumentar como tal la presión. ¿Por qué? Porque se está reduciendo, no importa el número que tú pongas, se está reduciendo un 10%. Miren, déjenme les muestro. Fíjense, vamos a hacer algo así nada más para comprobar lo que les digo. Por el hecho de que no importa qué valor utilices, siempre va a dar el mismo resultado, porque se supone que estás reduciéndolo al 10%. ¿A qué me refiero? Fíjense. Vamos a ponerle otro color. Nada más esto es para comprobar lo que les estoy diciendo. Sería presión 2 es igual a la presión 1. La presión 1 son 5.3 atmósferas. Y esto lo voy a multiplicar por el volumen 1. Recuerden que aquí el volumen 1 yo lo supuse como si fueran 1000 mililitros, pero puede ser cualquier número que ustedes quieran. Digamos que sea 5325 mililitros. Nada más por dar un valor. En realidad es porque tengo el 53. Y ahora, ¿qué cantidad tendríamos que poner abajo? Ah, pues tiene que ser el 10% de eso. Tomen en consideración que nos está diciendo que tenemos que tener aquí una décima parte del valor inicial del volumen. O sea, simplemente puedo multiplicar 5325 por punto 10, o sea, punto 1. Y nos da 532.5. Entonces, nada más por el orden de los decimales. 532.5. ¿Sale? En este caso también son mililitros porque es el 10%. ¿Sí? Ahora, esto nos da igual. Ahora recuerden que las unidades, en este caso los mililitros, se eliminan. Y como nos queda, sería 530, bueno, vamos a eliminar, sería 5.3 por 5325 entre 532.5. Igual, 53. Y es exactamente lo mismo que en el otro. Atmósferas. ¿Sí ven? Y es en realidad lo mismo. Lo que sucede es que como nos está dando esta expresión que dice que sea el 10% de la cantidad inicial que tú utilizas, por eso siempre va a dar el mismo valor. ¿Sale? Y así de sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo que les traje para ya pasar al siguiente ejercicio. Ahora,
Este ejemplo quiere jugar un poco con las unidades, pero prácticamente es lo mismo. Fíjense, nos está diciendo que el volumen de un gas es de 5.8 litros, o sea, el volumen inicial o volumen 1 es igual a 5.8 litros, medido a una atmósfera, o sea que la presión 1 es igual a un atmósfera. ¿Sí? ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio? O sea, la presión 2 es lo que yo voy a buscar. Si el volumen cambia, si el volumen, o sea, el volumen 2 es de 9.65 litros. ¿Sale? Ahora, lo único que tenemos que hacer es convertirlo a milímetros de mercurio y eso es todo. En realidad es bastante sencillo. ¿Por qué? Puedes transformarlo de forma directa o puedes simplemente, o sea, puedes transformar esta atmósfera a milímetros de mercurio o al final cuando te dé la atmósfera es transformarla a milímetros de mercurio. Es exactamente lo mismo. Te tiene que dar el mismo resultado. Vamos a hacerlo de la primera forma, que sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. Ahora, recuerden que aquí estamos buscando la presión 2, significa que la ecuación te queda así. Presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. ¿Sale? Ahora, la presión 1, recuerden que es una atmósfera, multiplicado por el volumen 1. El volumen 1 ya quedamos que era 5.8 litros entre el volumen 2. El volumen 2 es 9.65 litros. ¿Sí? Este es 5.8 y esto es un 1, ¿eh? No, es que escribo feo, disculpen. Ahora, dado el hecho de cómo están organizados aquí, se eliminan los litros y nos va a quedar en atmósferas. Y como es multiplicado por 1, pues es simplemente dividir 5.8 entre 9.65. Y nos da 0.6010. ¿Y serían qué atmósferas? Y ahí está el resultado. ¿Ven qué fácil? Pero como nos lo está pidiendo en... esperen. Pero como nos lo está pidiendo... ah, disculpen otra vez problemas técnicos. Bueno, como decía, pero como me lo está pidiendo en milímetros de mercurio, entonces simplemente tengo que cambiarlo a milímetros de mercurio. Deben de recordar que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, yo sé, o en este caso yo sé que tengo 0.6, 0.6010 atmósferas. Ay, qué hermoso escribo, ¿verdad? X es igual a ¿cuánto? Ah, ya lo tengo en la calculadora, así que sería simplemente este valor por 760. Recuerden que es cruzado. 0.6 por 760 entre 1 por 760. Y nos da 456.7875. Punto 7875. Ahí está. ¿Y estos qué serían? Recuerden que ya estamos cambiando las unidades donde está la X, sería mmHg. Y ahí está. Es lo mismo si ustedes lo hubieran hecho de la otra forma que les dije. Simplemente aquí, en vez de poner las atmósferas, tú pones directamente los milímetros de mercurio y te sale directo. ¿Por qué? Porque sería la presión 1, que serían 760 milímetros de mercurio, multiplicado por 5.8 litros entre 9.65 litros. Se eliminan los litros y nos da, vamos a ver, 760 por 5.8 igual entre 9.65. Y nos da otra vez
456.78, bla, bla, bla. O sea, nos da este valor. Y listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ven que está sencillo? Vamos a dejarles ahora sí uno de tarea para que se lleven de justamente este tema para ya poderlo terminar y yo pasar ya al siguiente tema. ¿Sale? Déjenme le pauso y les pongo ahorita el ejercicio. Muy bien, ya volvimos. Y ese es el ejercicio que ustedes se van a llevar de tarea. Eso lo voy agregando al Classroom y me los van a entregar ya hasta la siguiente semana. ¿Qué dice? Una muestra de aire ocupa un volumen de 3.8 litros, ese es su volumen 1, cuando la presión es de 1.2 atmósferas. Ajá. Inciso A. ¿Qué volumen ocuparía 6.6 atmósferas? Inciso B. ¿Cuál es la presión requerida para comprimirlo a 0.075 litros? Ese es bastante bueno, pero es prácticamente lo mismo. Realmente es exactamente lo mismo, ¿sale? Lo que te está pidiendo es una presión, una segunda presión, ¿sale? Tomen en consideración que ya te está dando tu volumen 2. Volumen 1, 3.8, volumen 2, 0.075, y ahí en el mismo ejercicio te está cambiando qué presión necesitas. Y ya, es lo mismo, simplemente es la redacción del ejercicio, ¿sale? Y ya, eso es toda la tarea que van a tener para este fin de semana, solamente un ejercicio. Un recordatorio, un aviso parroquial. Todos los ejercicios que yo dejo, todo lo que les estoy dejando, simplemente con que lo entreguen a tiempo y en forma, se los valgo como si fuera tarea completa. No necesariamente tiene que estar perfecto, lo que necesito es que entiendan cómo hacer las cosas y más en esta situación en la que estamos ahora, busco que de verdad aprendan algo, ¿sale? Por eso no les dejo mucha tarea, no les estoy cargando mucho la mano, les estoy dando chance para que hagan lo que puedan y lo hagan bien, ¿sale? Entonces no tienen pretexto de que es muy difícil, es que no lo entiendo, por eso me estoy regresando, estamos practicando y les estoy diciendo siempre después de cada clase, y lo voy a dejar otra vez hoy, que me digan cuáles son sus dudas. En especial ahorita siempre checo los chats y siempre los chats me ponen presente, no hay problema. Se supone que ya la aplicación me la está registrando en la aplicación de asistencia que tenemos en cada clase, que es bastante práctica, pero si me siguen poniendo ahí presente no hay ningún problema. Y ahí es donde también van las dudas. Si no tienen ninguna, es perfectamente válido, no hay ningún problema, pero si la tienen, no tengan miedo de hacerla, porque es lo que vamos a requerir. De hecho, mi plan es el lunes, que es la siguiente semana. Con las tareas que les he dejado, voy a dedicarme unos 5 minutos a resolver todos los ejercicios que les he dejado justamente estos días. Y eso es todo. ¿Sale? Bueno, como les dije hace unos minutos, hace unos segundos, si tienen una duda al respecto de estos ejercicios de la ley perdón, ley de Boyle, me regreso y se los vuelvo a explicar con otro ejemplo. Ahí está en la caja de comentarios, diría. ¿Sale? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver nuestra siguiente ley de gases. Bueno, al menos lo que nos queda poquito de tiempo de clase, pero vamos a intentar. Muy bien, ya vamos a continuar. Fíjense, vamos a hablar un poco ahora de las leyes de ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, para poder incluir en este caso ya en esta parte de los ejercicios, vamos a incluir eh, las aportaciones que hicieron estos señores conforme a la temperatura. Lo que sucede es que recuerden que en el caso de la ley de Boyle, la temperatura permanece siempre constante, pero entonces, ¿qué sucede cuando la temperatura cambia? Eso es justamente lo que investigó los franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Ellos lo que hicieron fue darse cuenta que los gases se comportan diferente a la temperatura que se encuentran. Justamente eso es bastante interesante. Ahora, eso justamente es lo que está en la imagen que les puse. Si se dan cuenta, en el tubo que está desde su perspectiva en el lado izquierdo, que dice tubo capilar, mercurio y gas, a una temperatura baja, ¿qué ocurre? El gas se contrae, pero cuando se aumenta la temperatura, el gas se expande. Y eso es justamente lo que dice en la parte de la derecha, que dice, sus estudios demostraron que a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Vamos a ir viendo cada uno cómo es que se utiliza, ¿no? Porque son varias cosas que tomar en consideración en ese sentido. Pero es bastante interesante
saber por qué ocurre. Lo que ocurre es que cuando el calor, recuerden que el calor es energía, entonces cuando se le aplica energía, en este caso a las moléculas o a las partículas que componen un gas, estas empiezan a moverse. Recuerden, ¿se acuerdan lo que les expliqué en primero de química? Que las moléculas entran, bueno, en este caso los átomos, entran de un estado basal a un estado excitado en ocasiones. Entonces, algo así pasa con los gases. Los gases cuando se calientan empiezan a chocar todas las partículas, empiezan a moverse mucho más rápido y ese movimiento hace que empiecen a chocar unas con otras. Al chocar unas con otras, eso es lo que genera la presión, de hecho, esa presión es lo que hace que aumente su espacio, está aumentando la presión y si tiene la posibilidad, entonces al estar chocando con todas las paredes del recipiente, ya sea que mueva el recipiente y se expanda como un globo, o en el caso de este que es un tubo de cristal, un capilar de cristal, que es un tubito delgadito, lo que hace es que, como no tiene para dónde escapar porque la energía que tienen las moléculas es muy grande y está rebotando para todos lados, el único lugar donde tiene para moverse pues es hacia arriba, hacia donde está el mercurio. ¿Sale? Ahí disculpen con el perrito. Y eso es lo que ocurre, o eso es lo que ellos se dieron cuenta en el caso de estas leyes que ya implican la temperatura. ¿Sale? Ok, entonces eso es todo lo que vamos a ver para esta clase al respecto de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Realmente todavía no la vemos como tal, únicamente quería mostrarles una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver. Todavía no les pongo las ecuaciones, todavía no analizamos de forma pertinente cómo le vamos a hacer, únicamente es una introducción. Algo que también ustedes van a recordar y que de hecho creo que ya manejaron en física es los grados Kelvin. Realmente nosotros también vamos a utilizar esos de los grados Kelvin para poder transformar o para poderlos utilizar en estas nuevas fórmulas que les voy a dar. ¿Sale? Y eso es todo. Entonces, ya tienen una tarea, no se les olvide, se las voy a poner ahí en el Moodle. Y eso es todo ahora sí por hoy. Espero se encuentren muy bien y tengan un excelente fin de semana. Nos vemos bueno, algunos el lunes, martes y luego más miércoles, jueves y viernes. Descansen.